Resultados del sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, ¿usted cree que la palabra del Papa Francisco va a cambiar todos los sectores sociales que hay en Colombia, incluyendo la Iglesia? No 57%, sí 43%. Muy buenas noches. El Papa Francisco utilizó reiteradamente hoy en sus intervenciones 3 palabras que resumen su presencia en el país: apoyo al proceso de paz, apoyo al perdón y apoyo a la reconciliación. Además reiteró su llamado a la superación de las confrontaciones. Posiblemente donde dedicó todas sus palabras a la paz en Colombia fue en la homilía en la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar, que contó con más de 1.200.000 personas. El Papa dijo que en Colombia hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida, que promueven la inequidad social y la corrupción. Inmediatamente de breves mensajes les presentamos las palabras del Papa en la Santa Misa, su homilía. Recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a orilla del lago de Genesaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una voz capaz de orientarlos e iluminarlos. Y también es el lugar donde los pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado mar de Galilea. En el mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una lectura antigua cristiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla. Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes: una marea humana, un mar de gente. Ese día Jesús tiene detrás de sí el mar y frente a él una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo. La palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a nadie. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una palabra probada en la acción. No es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente. Por eso es una palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar. Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso país, Colombia, tienen mucho de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida que ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres
niños y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. Las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de Pedro. Navega mar adentro. Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada. Pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello, cuando por un periodo de 100 años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones, la patria boba. También la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos, pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita fecundidad, incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue para transformarse en nuevo pescador, cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz. Pero el mandato de echar las redes no está dirigido solo a Simón Pedro. A él le ha tocado navegar mar adentro como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable, en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan
y acogen la palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que con un corazón verdaderamente libre sigan a Jesús. Hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla. Y como los apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son al mismo tiempo orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca a toda la familia. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca, tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro. Nos impulsa al riesgo compartido. No tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo. Esta fue la intervención del Papa hoy en la Santa Misa, donde asistieron más de 1 millón de personas. Mañana, desde las 5:30 de la mañana, aquí en el Canal 1, toda la información sobre la visita del Papa a Villavicencio. Sigan aquí, en el Canal 1.